Al comienzo del siglo XIX, la sociedad vasca es una comunidad tradicional y agraria de antiguo régimen. Jaunchos y aundiquis, es decir, los terratenientes, concentran la mayor parte del poder. Desde finales del siglo XVIII se han ido introduciendo las ideas del liberalismo en un proceso favorecido por la cercanía de Francia y el carácter comercial de Bilbao o San Sebastián. Entre la creciente burguesía de estas ciudades nacerán los primeros núcleos liberales. La tensión entre tradición y revolución liberal marcará la historia del siglo XIX en el País Vasco. En la fase final de la Guerra de la Independencia, con la promulgación de la Constitución de Cádiz, se inicia la instauración por primera vez del régimen liberal. Sin embargo, la experiencia será breve y no tendrá tiempo de materializarse en el País Vasco. Hay que esperar hasta el trienio liberal para que el nuevo régimen se implante en los territorios vascos. Los fueros, códigos legales particulares de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, se verán modificados en aspectos fundamentales. Los vascos deberán cumplir el servicio militar obligatorio y se suprimirán las aduanas interiores existentes, trasladándolas a la costa y la frontera con Francia. Desde buena parte del clero y otros sectores sociales empezará una dura oposición a los cambios. La ideología liberal tiene una implantación modesta en el País Vasco, reducida fundamentalmente a algunas ciudades. El foco liberal más importante se encuentra en San Sebastián. En la tertulia de la Casa de los Collado debaten las nuevas ideas revolucionarias Brunet, Amilibia, Ferrer, Calvetón, La Sala y otros destacados liberales. Mientras, la Sociedad Patriótica La Balandra promueve un periódico importante, El Liberal Guipuzcoano. En un movimiento de péndulo, tras el trienio liberal, regresa el absolutismo y todos los cambios son suprimidos. Cualquier señal de liberalismo es perseguida. A la muerte de Fernando VII estalla un conflicto dinástico que enfrenta a los adeptos a Isabel II, hija de Fernando, entre los que se encuentran los defensores de la Revolución Liberal y a los partidarios del infante Carlos María Isidro, hermano del difunto rey. Los carlistas se caracterizan por su defensa del absolutismo monárquico. El pleito dinástico se convierte en toda una guerra civil, la Primera Guerra Carlista, que enfrenta abiertamente a dos concepciones políticas contrapuestas: los defensores de mantener intacta la tradición y los partidarios de introducir cambios más o menos profundos en el sistema. La contienda tuvo especial virulencia en el País Vasco, lastrado desde hacía tiempo por una crisis económica y social. Aquí, la defensa de los fueros jugó un papel creciente y fue instrumentalizada por ambos bandos. La guerra terminará con un pacto, conocido como el Convenio de Vergara. Desarrollando lo pactado en Vergara, el 25 de octubre se promulga una ley trascendental y polémica. A la confirmación de los fueros se añade que sea sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Durante la vigencia de esta ley, el régimen foral vasco sufrirá notables alteraciones para ser adaptado al orden constitucional. Navarra toma un camino distinto con la ley paccionada, mediante la cual el viejo reino se transforma en una provincia más y pierde sus fueros históricos. En esta época, el debate sobre el mantenimiento de los fueros se despliega en las Cortes españolas. Su defensa estará abanderada por los diputados y senadores fueristas vascos.
El fuerismo es una nueva ideología específicamente vasca, que había surgido en los años 30 y que admitía la modificación de los fueros para garantizar su conservación en el orden constitucional. El fuerismo fue hegemónico en las provincias vascongadas durante 3 décadas. Su defensa de los fueros estuvo inseparablemente unida a la afirmación de la identidad vasca. El debate foral alcanzará su punto culminante en el Senado en 1864. ¿Pues qué? ¿Tienen las provincias vascongadas su historia propia? ¿Dónde? ¿Cómo? El derecho de los vascongados está en que esos fueros se respeten religiosamente. Ese es el origen de los fueros, la apatía de los gobiernos. El Convenio de Vergara y la Ley de 25 de octubre, confirmación de los antiguos derechos. Esa es la base de donde arrancan los derechos y los deberes de los vascongados para con el gobierno. Una revolución democrática derroca a Isabel II y abre un período convulso que acabará desembocando en la proclamación de la Primera República Española en 1873, de efímera duración. Antes, la Constitución Democrática de 1869 establece el sufragio universal para los varones mayores de 25 años. Durante el sexenio democrático, se desarrollará una política laicista estableciendo la libertad de culto y el matrimonio civil. Las reformas anticlericales chocarán con un sentimiento religioso fuertemente arraigado en gran parte del pueblo vasco y estrechamente ligado al orden foral. Serán contestadas incluso desde posturas moderadas. La Iglesia promoverá la agitación. La crispación por la cuestión religiosa y la defensa de los fueros agitada por el carlismo desemboca en una nueva contienda civil, la Segunda Guerra Carlista. Esta vez, la guerra acabará con la derrota militar de los carlistas. Con la Ley de 21 de julio de 1876 y la posterior supresión de juntas y diputaciones, el régimen foral desaparece definitivamente. Sin embargo, 2 años más tarde, se establecerán los conciertos económicos, que en cierto modo recuperarán la singularidad vasca mediante un régimen fiscal especial.